pero me ha servido demasiado. No tanto estadística, pero sí diseño de experimentos. Pues nada más pórtense bien con él, ¿no? Y ya, podemos, ya no hay problema. Este, fíjense que estuve platicando con mi asesor y hay algunas propuestas que tenemos para trabajar con alumnos de maestría. No sé si a alguien le interese. Este, por si alguien no tiene asesor, todavía no tiene nada definido todavía. Yo trabajo con cámaras, con imágenes subacuáticas. O sea, con cámaras que van, que el medio donde toma o captura las imágenes es en el agua. ¿Dónde se aplica esto? Pues en los ROP, vehículos operados remotamente, pues que son los submarinos, ¿no? Eh, Obviamente, pues no son tripulados, no son remotos. Este, ese tipo de cámaras son las que manejo, no necesariamente las que tienen los ROP de aquí, porque pues es un blanco y negro. Pero yo manejo cámaras que funcionan para el medio aire, o sea, para aquí afuera, pero pues se ingresan con una cápsula de acrílico, en la que tenemos en CIDES y hay de vidrio también, para ingresarlas en el agua, ¿no? En la maestría realicé un algoritmo para reconstrucción 3D de estático de imágenes subacuáticas y medición de piezas. Eh, Se está trabajando en esa área, en reconstrucción 3D, entre reconstrucción, medición, aportar márgenes de error de la cámara que estamos usando. Y ahorita en el doctorado se está trabajando en un algoritmo de calibración de cámaras. Las cámaras para que puedan medir, para que puedas reconstruir o para que puedas tener interacción entre la imagen 2D y el espacio 3D, ¿sí? Para que tenga esa interacción de esa imagen 2D al espacio 3D, necesitas conocer la relación métrica píxel-milímetro entre el píxel de la imagen y la relación milimétrica o pulgadas, dependiendo del sistema que uses, del espacio. Y para hacer eso se necesita calibrar, así se llama, calibrar las imágenes. No sé si alguien ya lo haya hecho o esté enterado del tema, ¿verdad? Entonces, en el doctorado lo que estamos trabajando es un algoritmo que me mejore la calidad de la imagen de color. ¿Por qué? Porque debajo del agua pues, se ve verdosa o color azul, no es color del aire. Se debe a la absorción de la luz. Entonces, hay que eh, corregir el color debido a la ecuación de absorción de la luz en el agua. Posteriormente a eso, lo que se necesita hacer es que ese algoritmo de calibración contemple las variables de temperatura y de salinidad del agua. ¿Por qué temperatura y salinidad del agua? Porque afecta la refracción de la luz, el índice de refracción de la luz en el agua. Se está estudiando cómo se propaga la luz en el agua. Entonces, esto me daña la refracción de la luz en el agua porque cambia el ángulo de la luz, no llega a la posición del píxel adecuada en mi sensor y eso se traduce a que la imagen se distorsiona y cuando la reconstruye se reconstruye mal y obtienes un margen de error aún mayor para poder medir o para poder tener una idea de la inferencia de las distancias o de las áreas del elemento que necesitas. Eso es lo que se está estudiando en lo particular en el doctorado, en ese algoritmo. Mi asesor trabaja también en la parte de reconstrucción, él fuera del agua, pero también trabaja con drones. Él está muy interesado ahorita en el área de drones. Ha realizado diferentes proyectos con drones, de reconocimiento de objetos, creo que también seguimiento de objetos, posicionamientos, autonomía del dron.
Hay proyectos, bueno, hay propuestas que se han hecho a CIDESI de, de algún como show con drones. No sé si lo han visto en Intel. Un show con drones. Este, por ejemplo, mandar a un dron a vigilar cierta área de trabajo en una empresa muy grande. Pues algunas tienen la necesidad y han llegado a CIDESI de que un dron vigile el área y si detecta algo anormal, alguna persona que no debe estar ahí, mande la señal al guardia y el guardia vaya a visualizar, ¿no? Este, no, son algunas propuestas que hay en el área con mi asesor. También hay una propuesta interesante en el área de robótica submarina, aquí IDESI, en la cual se puede reconstruir ya sea escena estática, o sea que yo esté sin moverme con la cámara, obviamente la cápsula, ¿no? No te puedes meter, y captures la imagen, la reconstruyas, que es lo que yo he hecho desde la maestría, y con unos lentes de realidad aumentada, traspolar esa nube de puntos a la realidad aumentada en tu espacio y que tú te pongas los lentes y puedas visualizar en 3D con los lentes lo que se reconstruyó, que capturó la imagen dentro del agua. Es uno de los proyectos novedosos que se tienen. No digo que sea único, en Europa ya se realizó en el lugar donde estuve, ya estaban en investigaciones sobre eso, desconozco si ya lo hicieron. Y también ese mismo proyecto, pero con trayectorias. O sea, grabas una trayectoria, ¿no? del robo del submarino y reconstruyes esa trayectoria, ajá, en 3D, te pones los lentes y puedes ir visualizando todo lo que el ROV o la cámara en movimiento capturó y reconstruyó y lo puedes ir visualizando en los lentes. Es un proyecto en lo particular me gusta bastante, aterrizar esa parte en realidad virtual es, es bastante interesante. Son algunos de los proyectos que tenemos con mi asesor. Por si alguien está interesado, puede escribirme, puedo darle más información, mostrarle imágenes de lo que se ha trabajado, de lo que ha trabajado mi asesor y pues ya que pueda decidir, ¿no? Qué tipo de proyecto quiere o también si tiene una propuesta, una idea, creo que ya más o menos le explicaron en la maestría, una idea novedosa acerca de drones o reconstrucción 3D, ya sea fuera o dentro del agua, pues se puede platicar y se puede abordar también, ¿no? No estamos cerrados a solamente los proyectos que se tienen. Si ustedes tienen ideas de, mira, me gustaría que el dron haga, por ejemplo, un alumno de maestría ahorita, Coazazón, si no mal recuerdo, él hizo con una cámara, igual estéreo, yo manejo cámaras estéreo, en el dron, visualizó una plataforma en movimiento y él lo aterriza, ¿no? Obviamente ahorita por el tema de la pandemia pues es simulado, pero lo que hace es seguir la plataforma, ¿no? La plataforma tiene un señuelo, lo sigue el dron, porque la plataforma, por ejemplo, puede estar en una lancha y pues el agua va moviendo, la lancha va haciendo esto, entonces el dron sigue la plataforma y va aterrizando de forma segura en un área, ¿no? En un área en la plataforma, ¿no? Es una de las cosas que está haciendo Quasazón. Rodrigo está trabajando igual con reconstrucción 3D con drones, con trayectorias, ¿no? Y hay otros chicos también que están trabajando con esa parte, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene el deseo de trabajar esos 2 años con alguno de estos dos temas, ya sea de reconstrucción fuera del agua o dentro del agua, o reconstrucción o el manejo de drones, pues se puede acercar conmigo y podemos platicar, ¿no? Acerca de qué otras propuestas hay o si ustedes tienen alguna, platicar de ella y ver si podemos trabajar en conjunto. ¿Va? Bueno. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de ecuaciones diferenciales. Si no me recuerdo, ya le mandé calificaciones a todos. Sí, creo que sí, el lunes. Entonces vamos a abordar este tema. Vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales de primer orden. No son temas complejos realmente. Ya confío en que saben integrar a la perfección. Vamos a empezar con ecuaciones diferenciales
de primer orden. Aquí hay 6. Empezamos con separables. Después nos vamos con homogéneas. Después nos vamos con exactas. Después nos vamos con factor integrante, factor de integración. Después lineales. Después Bernoulli. Esas son las de primer orden. Después nos vamos a las de orden superior. Ajá. En estas está reducción de orden. Está... Híjole, ¿cómo se llama? Cuando tienes una solución y esa te ayuda a la segunda solución. Ahorita lo voy a recordar. En esta, o es en esta. Bueno, no me acuerdo, ahorita lo reviso. Posteriormente están las de de orden. Sistemas homogéneos. Se me fue ahorita la onda. A ver, voy a checar el temario. Se me fue completamente. Acá está. Coeficientes constantes. Esas son para homogéneas. Estas son para homogéneas. Entonces vienen las de orden superior. No homogéneas. Y en esas viene coeficientes, hay 2, coeficientes indeterminados y variación de parámetros, sí. Coeficientes indeterminados, variación de parámetros. Bien, y posteriormente vienen sistemas de ecuaciones diferenciales. Son los temas que vamos a abordar en en ecuaciones diferenciales. Esta sería la unidad 4, la unidad 5 y la unidad 6. ¿Por qué no lo manejo todo como una unidad? Pues un examen de todo esto es ahorcarse, ¿no? Es mucho. Yo lo considero mucho. Entonces vamos a evaluar primero esto, fácil. Luego esto, más fácil. Y luego esto, ya dependiendo, complejo no. Bueno, 6 y 7. Los más largos son estos, sistemas de ecuaciones diferentes. Son largos, no complejos, largos. ¿Sí? Entonces, si logramos terminar esto, que normalmente es a lo que me da tiempo en el prope, si logramos terminar esto, pues ya vienen más, ¿no? Teorema de Green,
Podemos ver integrales cerradas, integrales de línea y otras cositas más, ¿no? Pero bueno, estos son los temas que me interesan para las personas que tienen el deseo de continuar con el doctorado. Esto va a ser base para tanto para el prope como para las materias. Entonces, sí me interesa que esto les quede claro, porque es base para lo demás, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces, la clase pasada alcanzamos a definir algunas, algunas, algunas partes de ecuaciones diferenciales, ¿no? Nos faltó, me acuerdo, nos faltó definir una, que es la solución. ¿Qué entendemos o qué definición podemos tener de solución de ecuación diferencial? ¿Alguien sabe? Que se cumpla, ¿no? ¿Cómo que se cumpla? Para. Pues la relación, ¿no? ¿Cómo la relación? ¿Puedes explicarme un poquillo más? Es que estoy dormida. Pues una función es una regla de correspondencia, ¿no? Aunque sea una función, perdón, una ecuación diferencial, ¿no? Pues en este caso también sería parecido, pero en un concepto de, a lo mejor lo que completa también es una ecuación diferencial, ¿no? Que sustituye. Ok, la idea la tienes. Tengo la, Ya se me secó el cerebro. la idea la tienes. La solución de una ecuación diferencial, pues es encontrar una función tal cual como en las ecuaciones de primer grado en adelante, o de dos variables en adelante, de una variable en adelante. Cuando tú encuentras el valor de x, que son los valores, cuando encuentras los valores, tú los sustituyes en la ecuación, no digo ecuación diferencial, en la ecuación, y te da 0, ¿no? O lo que te da del otro lado de la igualdad, ¿no? Si tienes 5, pues te da 5, si tienes 15, te da 15, si tienes 0, te da 0, ¿no? Y lo mismo cuando encuentras de dos variables, cuando encuentras x e y, sustituyes, te da el valor de la ecuación. Si es 0, pues te da 0. Si aquí hay 100, pues te da 100, ¿no? Cumple. Aquí sucede lo mismo, la solución de la ecuación diferencial, cuando encontramos esa función y la sustituimos en la ecuación diferencial, o sea, que yo tenga, por ejemplo, esto. ¿Sí? Entonces, cuando yo encuentro esto, si yo lo derivo y lo sustituyo aquí y le resto 10, me va a dar 0. Exactamente lo mismo que una ecuación que no sea diferencial, que no tenga derivadas. Otro parámetro importante para una solución de ecuaciones diferenciales es que la solución no debe llevar derivadas. ¿Sí? Repito, la solución de un sistema o de una ecuación diferencial no debe tener derivadas. Eso es parte de la definición de solución. ¿Sí? Entonces, cuando encontremos una función que no tenga derivadas, esa será mi respuesta. Es una solución única. ¿Sí? Esa solución, al sustituirlo, me da el valor de la ecuación diferencial. ¿Y por qué es importante obtenerla? Bueno, porque pues aquí vamos, como ya platicamos en la clase pasada, vamos a obtener modelos dinámicos, ¿no? Al obtener derivadas ya más o menos sabemos de dónde viene, qué significan. Entonces las derivadas me modelan sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, si yo tengo una ecuación que me rige el crecimiento poblacional de la propagación, por ejemplo, de una bacteria en un país, pues es una rapidez, ¿no? ¿Qué tanto se propaga, se reproduce esa bacteria a nivel país? Por ejemplo, el COVID-19. Tengo la ecuación de propagación del virus. Si yo la resuelvo, encuentro una función de la bacteria respecto al tiempo. Ok, ¿y eso de qué me sirve? Pues que puedo encontrar la cantidad de bacterias en el tiempo que a mí se me plazca, ¿no? Ya habíamos acordado, si no mal recuerdo, que de ahora en adelante para nosotros como ingenieros, no como matemáticos,
Lo que nos interesa es tiempo mayor o igual a cero, porque pues para nosotros en la vida real no hay tiempo negativo, ¿no? No existe. Entonces el tiempo es mayor o igual a cero. Entonces podemos encontrar en este ejemplo qué tantas cantidad de bacterias hay a lo largo del tiempo, qué tiempo infinito. Si tú quieres encontrar en 1.000.000 de días, lo puedes encontrar. Si tú quieres saber en 500.000 días, lo vas a encontrar. Si tú quieres saberlo en un mes, lo vas a encontrar. Si la escalas de días, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Puedes encontrar cualquier valor de la cantidad de bacterias a lo largo del tiempo, de cero en adelante, de cero a infinito. Lo encuentras. Siempre y cuando la función tenga dominio y exista, ¿no? Sea derivable en ese punto. Puedes encontrar cualquier valor. Si tienes la ecuación diferencial del enfriamiento de Newton, pues vas a encontrar la temperatura del cuerpo a lo largo del tiempo, ¿no? Cuánta temperatura tiene ahorita, cuánto va a tener en 2 días, o cuánto tuvo hace 2 días, etcétera, ¿no? Lo puedes encontrar. Si tienes la ecuación diferencial del añejamiento del vino, pues vas a saber el tiempo exacto que el vino va a estar dentro de las barricas para que esté en el punto que a ti te favorece, por niveles de alcohol, por etcétera, etcétera. Y ese es el tiempo que le vas a dejar en la barrica, ¿no? Y bueno, y hay muchos sistemas, ¿no? Entonces, te sirve mucho solucionar las ecuaciones diferenciales, pero ese es el por qué. Encuentras una función que no contiene derivadas y esa función, pues va a ser, tiene dominio en un intervalo, ¿no? Cerrado, ¿no? De cero a, bueno, puede ser abierto de cero a infinito o a trozos, ¿no? Como lo vimos, ¿no? Pueden haber zonas donde no tiene dominio, pero pues las puedes conocer, ¿no? Que son pues las asíntotas, los huecos y los puntos que vimos esa vez, ¿no? Bien, entonces por eso es importante encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ya hablamos que las ecuaciones diferenciales pues te modelan sistemas dinámicos, entonces tú quieres conocer la posición a lo largo del tiempo de esa partícula, quieres conocer qué tanta cantidad de sustancia va a haber a lo largo del tiempo, qué tanto se deformó el material a lo largo del tiempo, qué tan, etcétera, 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 ¿no? Entonces es importante obtener la solución de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y la van a ver en donde sea, en el tema que sea, lo van a ver. Derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales, yo lo veo en imágenes, me costó mucho traspolar la idea a un píxel, pero sí existe, derivadas de imágenes, sí lo hay, tensores de imágenes, matrices de matrices y etcétera. Entonces lo van a ver en donde sea, en el área que sea, no solamente fenómenos naturales, pues en imágenes también están, ¿no? Entonces es importante aprender. Entonces vamos a empezar con separables, ¿sí? Las separables tienen una estructura. Normalmente en los libros viene así, pero la podemos dejar así. Entonces, ¿para qué me sirve la separable? Perdón, no para qué me sirve. ¿Cómo las puedo identificar? Bueno, las separables es toda aquella ecuación diferencial, como su nombre lo dice, que yo puedo separarla en las dos variables de mi diferencial, porque el diferencial es diferencial de x sobre diferencial de y, diferencial de posición respecto al tiempo, diferencial de velocidad respecto al tiempo, diferencial de temperatura respecto al tiempo. Hay dos, el numerador y el denominador. Lo vamos a dejar así. ¿Por qué? Porque puede tener cualquier interpretación física. Posición y tiempo, temperatura y tiempo, presión y tiempo, velocidad y tiempo, voltaje respecto a tiempo, amperaje respecto a tiempo, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay dos variables, ¿sí? X e Y. Vamos a dejarlo así. Entonces, la idea de separables es que algebraicamente tú puedas separar esa función en sus dos variables y ordenarlas en cada uno de sus diferenciales, como lo tenemos aquí. Tengo una función que única y exclusivamente depende de x, que multiplica su diferencial de x. Y de este lado tengo una función que depende únicamente de y la está multiplicando su diferencial de y. Que en esta es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más lo paso de este lado y listo. Tengo la misma estructura. Entonces la idea de separables es que puedas separar
esa ecuación diferencial en sus dos variables y cada una que multiplique su diferencial. Ese es su objetivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de álgebra. No se puede de otra manera. ¿Sí? Entonces, para eso son de separables y son de primer orden. ¿Sí? El orden de la ecuación diferencial es 1, ¿no? A ver. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a realizar este primer ejemplo. Tengo una duda. ¿Sí? El signo... ¿Sí está bien? ¿Dónde? El de G de Y, el signo, ¿era positivo y terminó positivo? A ver, otra vez, perdón. El G de El, Y. el, si- sí, el signo. Ah, bueno, este es lo de menos. Ah, ok, perfecto. Puede ser negativo o positivo, o sea, si lo paso para acá y este es positivo, pues será negativo. Lo que importa es la estructura, ¿no? Ah, ok. Es una manera general, de hecho lo puedes expresar así, puedes dejar más y aquí entre paréntesis menos G y cumple, ¿no? Ok. No es tan relevante ahorita. Lo importante es que entendamos esto. La función de la variable multiplica su propio diferencial y la función multiplica su propio diferencial y están en términos diferentes, no son el mismo Ok. término. ¿Sí? Eso es lo importante. Pero la estructura, la forma, ok. Ah, exactamente. Eh, bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Seno de x por coseno cuadrado de y, diferencial de x menos coseno de x, seno de y, diferencial de y, igual a 0. Hay varias maneras de representar el sistema. Este ya está separado en diferenciales. Vamos a comenzar con este porque es más sencillo. ¿Sí? Entonces, vamos a abordar este primero. Vamos a ver pocos ejercicios en clase, por lo mismo que pues es para que ustedes recuerden los temas. Sin embargo, en el manual vienen tal vez unos 10 ejercicios por cada tema resueltos en el propio manual para que ustedes practiquen o vean cómo se resuelven y eso es aparte de la tarea, ¿no? Eso es para que ustedes vean si tienen alguna duda que no lo vimos aquí, pues ahí lo pueden visualizar, o simplemente para ver cómo se resuelven de diferentes formas, ¿no? Bien. Entonces, en lo particular, a mí me gusta dejarlo así. Para mí es más fácil dejarlo de esta manera. Puedes dejarlo así, no hay problema, pero para mí es más fácil así. Entonces, vamos a dejar acá. Vamos a separar las variables. Aquí tengo mi diferencial de x, lo voy a dejar del lado izquierdo y el diferencial de y lo voy a pasar del lado derecho. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora me pregunto, a ver, esta función que multiplica mi diferencial debe depender única y exclusivamente de x, porque mi diferencial es x. ¿Esto de aquí depende única y exclusivamente de x? No. No, ¿verdad? Me estorba el coseno cuadrado de y. Entonces, pues como está multiplicando, se me hace muy sencillo mandarlo para otro lado. Entonces acá tendría coseno de x, seno de y, sobre coseno cuadrado de y. Perfecto. Muy bien. Ahora, perfecto, ya tengo una función que depende única y exclusivamente de x. Excelente. Ahora me voy de este lado. Mi diferencial es y, ¿no? Quiere decir de que esta función debe depender única y exclusivamente de y. ¿Depende única y exclusivamente de y todo esto? No, ahí hay una coseno de X. Un coseno de x. Entonces, este está multiplicando, lo pasaré dividiendo. Entonces, acá me queda seno de x por coseno de x diferencial de x es igual al seno de y por coseno cuadrado de y diferencial de y. Bueno, aquí me faltó colocar la solución, pero ahorita lo vemos. Bien, entonces aquí puedo simplificar. ¿Cuánto es seno entre coseno? Gente.
Tangente. Muy bien. Tangente de x, diferencial de x, y aquí es igual. Acá, ¿cómo nos podría quedar? Tangente por secante. Ujú. Muy bien. Tangente de y. Bien. Me faltó colocarlo ahí arriba, pero ahorita se explica. Entonces ya llegamos a la estructura. En el diferencial de x, tengo una función que depende única y exclusivamente de x. En el diferencial de y, tengo una función que depende única y exclusivamente de y. ¿Sí? Llegamos a la estructura. Cuando llegamos a la estructura, queda un último paso, la solución. ¿Y qué es la solución? Pues simplemente acuérdense que la solución de una ecuación diferencial es una función que no contiene derivadas. Entonces hay que eliminar, no, simplificar el término derivado. ¿Y cómo puedo despejar esa derivada? ¿Cómo la puedo simplificar? ¿Con qué operador lo puedo hacer? Integrar. Con la integral, es el operador opuesto. Tengo un diferencial aquí, aplico una integral. Tengo un diferencial acá, aplico una integral. De esa manera voy a simplificar las derivadas en ambos lados, ¿sí? Y con eso voy a obtener una función que no contiene derivadas, por lo tanto va a ser mi solución. ¿Cuánto es la integral de tangente de x? Secante cuadrado. Uh-huh. Sí, es De la positiva. derivada. Según yo sí. Más c, ¿no? Porque es una integral indefinida. ¿En cuánto me queda esta integral? Esta logaritmo, ¿no? Logaritmo de coseno. Sí, menos logaritmo de coseno de x. Sí, ¿no? Sí, porque pues si tomo el denominador, en el numerador tengo su derivada, ¿no? Entonces es logarítmica. Es menos, ¿verdad? Sí. O si es positiva, pues es el logaritmo de la secante, ¿no? Más c. Y de este lado, ¿cuánto me queda esta integral? Secante de y. Y sí secante. Sí, Sí, secante nada más. más c, ¿no? Más c, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora lo que puedo hacer es que esta constante pase restando. Entonces, ¿cuánto me quedaría más c menos c? 0. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Otra No, 0. es otra constante, ¿no? Una constante. ¿Por qué no es cero? Porque Porque no no son conozco, iguales. ¿no? O sea, puede que sean iguales, pero no lo sé. Y si son iguales, cero es constante. Entonces lo puedo representar con c. Pero esta puede valer pi y esta puede valer 2. O esta puede valer 100 y esta menos un tercio. O las dos pueden valer 1, ¿no? Entonces, una forma general de representar una resta o suma de constantes es que te da otra constante, ¿no? Entonces, esto es una constante. Independientemente si el valor te da positivo o negativo, es constante, ¿sí? Entonces, aún así yo tenga esto, lo puedo representar como una constante, ¿no? Bien, entonces vamos a expresar una sola constante. Ahí estamos. Entonces, de forma parcial, esta es mi solución. ¿Por qué? Porque aquí tengo una función que no contiene derivadas. Entonces, si yo esto, todavía no, pero si esto lo sustituyo aquí, acá y acá, me va a dar el valor, me va a dar 0. ¿Sí? Ahora bien, hay dos tipos de soluciones. La solución implícita y la solución explícita. ¿Sí?
La solución implícita es cuando no tenemos de forma directa una de las variables. Por ejemplo, seno de x igual a algo, seno de y igual a algo, e a la y igual a algo, e a la x igual a algo, logaritmo neperiano de x igual a algo, tangente de x igual a algo, 1 sobre x al cuadrado igual a algo. No es de forma directa, o sea, no tengo y igual a algo, x igual a algo. ¿Sí? Cuando eso sucede, la solución se llama implícita. Y la solución explícita es cuando tenemos la solución que normalmente buscamos o hemos visto desde la secundaria, ¿no? X igual a algo, Y igual a algo y punto. ¿Qué tipo de solución es esta? ¿Implícita o explícita? Implícita, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque tengo logaritmo neperiano del coseno de X, si lo queremos ver de este lado. Y si lo queremos ver de este lado, tenemos la secante de Y. ¿Sí? Entonces, esta es una solución. Una solución general implícita. No quiere decir que está mal, pero es un tipo de solución. Entonces, si yo quiero la solución explícita, necesito despejar una de estas dos. ¿Sí? Normalmente se despeja Y, pero puedes despejar la que quieras. Si despejas X, pues es la imagen, ¿no? Es la inversa, entonces da lo mismo. Podemos despejar la que sea. Vamos a despejar. Bueno, ¿cuál quieren despejar de las dos? Da igual, ¿cuál quieren? Y. Y es la más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, es que soy zurdo. Bueno, vamos a ver, aquí vamos a tener menos logaritmo del coseno de x más e igual a la secante de y. ¿Cómo despejo la secante? Porque necesito el ángulo. ¿Cómo despejo el ángulo de aquí de una secante? Secante inversa. El arco secante, ¿no? Entonces, tendría... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es aplicarle bueno, lo voy a poner directo. Y sería igual al arco secante. ¿De quién? Del menos logaritmo del coseno de x más e. Esta general explícita. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tengo una variable dentro de una función igual a algo y aquí tengo mi variable directamente igual a algo. Esa es la diferencia entre explícita. ¿Por ahí alguien tiene activo el micrófono? ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Bien. Bien. Vamos a ver el ejemplo 2. Bien. Vamos a hablar, antes del ejercicio, de las condiciones iniciales. ¿Alguien sabe qué son las condiciones iniciales? O sea, ¿para qué me las dan o para qué sirven?
Pues son valores, son evaluaciones de una de las funciones y sirven para no tener constantes, ¿no? Ok, no son evaluaciones de funciones, pero sí sirve para no tener constantes. ¿Alguien más? Cuando el tiempo es cero, Ajá, es cuando el tiempo es cero, pero Consideraciones del sistema, podría consideración. decirse. ¿Cómo, a ver, cómo consideraciones del sistema? Estás como acotándolo, ¿no? O sea, estás hablando de... Ya se me fue la idea. Podemos verlo de dos maneras. Podemos verlo así, que es la más sencilla, o la más usual es así. Y evaluada en cero es logaritmo de 2. Pues sí, el evaluar en cero es que en x sustituya 0 y en y logaritmo de 2. Es lo mismo, ¿no? ¿Tú qué dices, Luis Ornelas? ¿Qué serán las condiciones iniciales? Me parece que es para que cuando tengamos un resultado sepamos el valor del C. Ujú. Ok, pero ¿y eso para qué me sirve? Para saber específicamente cuál es la ecuación, porque se podría tener infinitos valores. Mm, ok, a ver, Juan David Álvarez Gámez. Gámez, ¿verdad? Sí. Cierto. Pues ¿Para qué? como tenemos una función de funciones, sería para determinar cuál es la función que limita mi problema. Ok. Ujú. Me inclino más un poco por eso. Fíjense bien, ¿qué son las condiciones iniciales? Bueno, las condiciones iniciales me sirven para que mi solución ya no sea general, sino sea específica. Por ejemplo, tengo la ley de enfriamiento de Newton que viene en el manual. Son ejercicios de aplicación de ecuación diferencial de primer orden, que no los vamos a ver en la clase, la verdad es corto el tiempo. Entonces ya ustedes lo aplican, ¿no? Ya saben matemáticas, ya saben estática, dinámica, física, termodinámica, y bueno, ya los ejercicios aplicados, pues ya ustedes los hacen, ¿no? Yo les enseño a resolverlos. En la ley de enfriamiento de Newton, ¿qué te dice? ¿Sabes qué? Yo te voy a dar cómo se propaga la temperatura, cómo cambia la temperatura, no propaga, cómo cambia la temperatura de un cuerpo a lo largo del tiempo. Ese cuerpo llámese un cuerpo humano, cuando lo encuentras tirado, puedes conocer qué tanto lleva ahí tirado, cuánto tarda mi café en enfriarse o en llegar a una temperatura de 24 grados cuando empezó con 50 grados, ¿no? ¿Qué tanto tiempo tengo que esperar para que se enfríe y poderlo beber si no me gusta frío, ¿no? Pero también me puede servir para encontrar el tiempo en el que el hielo se va a derretir o para encontrar el tiempo en que mi soda, al ingresarla a un refri, a un congelador, va a tardar en enfriarse en el punto que yo quiero. Entonces el enfriamiento, la ley de enfriamiento de Newton te dice, a ver, tú dame un cuerpo y yo te doy la razón de cambio de su temperatura. Punto. El cuerpo no me interesa. Llámese una barra que se ingresa en agua hirviendo, llámese esa barra que ingresa en aceite, llámese esa barra que ingresa a un horno, llámese un pedazo de carne, llámese una mesa, llámese un vaso de café, un vaso de leche. No le interesa el cuerpo. De forma general te dice, yo te voy a decir cómo cambia la temperatura de ese cuerpo. Entonces, la ecuación diferencial es general para cualquier caso. Y como un compañero lo dijo, hay infinitas posibilidades, ¿no? ¿A qué cuerpo no le puedo meter lo que sea? Cualquier cosa que se me ocurra, que yo quiera saber cómo cambia su temperatura a lo largo del tiempo, lo puedo calcular. Cualquier cuerpo. Entonces, las condiciones iniciales
me sirven precisamente para eso. Si recuerdan, cuando vimos integrales indefinidas, hablamos de la constante de integración. Yo les dije que era como un set point, cuando calculas C, de dónde más o menos estábamos, de menos infinito a infinito, de dónde más o menos, en qué región estábamos. ¿Sí recuerdan esa parte? De que nos hablamos de eso, de cuando encontramos la C te indicaba más o menos en qué región. ¿Por qué? Porque si teníamos x cuadrada más 1 y lo derivamos, te daba 2x. Pero al integrarlo no daba el más 1, te daba una más c, y que tiene infinitos valores, ¿no? Pero si tú le decías, oye, es de este lado, entonces es 1. Oye, es de aquel lado, entonces es 3. Un ejemplo, ¿no? Pues para eso sirven estas. De las infinitas posibilidades, en el ejemplo de la ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Si en mi caso particular yo tengo este vaso con este café, con ese tipo de solución en cuanto a la relación entre café y agua, ¿sí? Y mi cuarto tiene una temperatura, no lo sé, de 16 grados y mi vaso tiene una temperatura de 40 grados, ¿en qué momento va a llegar a 25 grados? Ya estoy hablando de mi vaso de café, de mi cuarto y de la solución de café que yo me preparé. Ya no estoy hablando de una barra, no estoy hablando de un cuerpo, de algo metálico, no estoy hablando de, de un reactor, no, estoy hablando de mi café, no estoy hablando de cualquier otro cuerpo, estoy hablando de una posibilidad de infinitas. Entonces, para decirle a la ecuación diferencial que yo estoy modelando mi café y no una barra y no un cuerpo y no un líquido, no un fluido, no etcétera, 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 es mi vaso de café, el mío, y mi cuarto, no estoy en todo Querétaro, ¿verdad? Estoy dentro de mi cuarto, en Querétaro, entonces debo de medir la temperatura de mi cuarto, ¿sí? No estoy dentro de una alberca, no estoy dentro de un congelador, no estoy en una zona donde hay hielo, estoy en mi cuarto. Entonces, para decirle eso a esa ecuación diferencial que modela el enfriamiento de Newton, tengo que darle condiciones iniciales. Las condiciones iniciales me sirven para aterrizar el problema. ¿Sabes qué? No son infinitos. El mío es esta combinación, este vaso en este cuarto. ¿Y cómo lo hago? Mido, meto mi sensor y digo, ¿sabes qué? La condición inicial, cuando yo empecé el experimento, porque acuérdense que en X, ya en ecuación diferencial es tiempo, cuando comienzo mi experimento, cuando vierto el café en el vaso y mido, tiene 40 grados. Ahí le estoy diciendo qué tipo de sistema tengo. No infinitos, ya le estoy aterrizando cuál es el que tengo. Y ese aterrizar de las infinitas posibilidades es encontrar el valor de la constante de integración. Entonces, las condiciones iniciales, me sirven para encontrar las constantes de integración. Para eso me sirven. La constante de integración me da una idea de qué sistema es. Y es propio de mi sistema, es única. Esa solución es única. Si yo aquí le cambio el valor al logaritmo de 3, la constante de integración es diferente. Y esa solución será única. Si aquí es 2, la constante de integración es diferente. Si aquí es menos 1/3, la ecuación diferencial es diferente. ¿Por qué? Porque la C cambia. La C es la que me va a dar o me va a regir esa ecuación diferencial, la solución que sea general a una solución específica de mi problema. ¿Por qué? Porque lo sensé y le dije, oye, mi problema es este, solucioname mi problema. Claro, esta es tu solución de lo tuyo. Esta solución que vamos a encontrar, un ejemplo, es para este vaso, no para el vaso que tiene Armando en su casa de café o de atole, tampoco para el vaso de Jorge, que puede tener maicena, por ejemplo, calientita y tomando chocolate. No, para esa no sirve. Sirve para mi vaso en este cuarto, no para otra cosa, porque es una solución específica. ¿Sí? Entonces, para eso me sirven las condiciones iniciales. Ojo, las constantes de integración siempre se calculan con condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales es cuando inicia tu proceso, o sea, en tiempo cero. Siempre. Si aquí yo les doy otra, por ejemplo, y en 2 igual al logaritmo de 10, por ejemplo, con esta no puedes calcular tu sistema, porque no es una condición inicial. Cuando te dan 2 o más condiciones, no necesariamente iniciales, porque inicial es una.
es porque el sistema va a tener otra constante, una constante K dieléctrica, una constante K del medio, una constante K de transferencia de calor, una constante K de proporcionalidad, que no es propia de la solución, es una constante que ya trae. Es que si tú multiplicas esto por K, te va a dar la cantidad de población del país. Ah, ok, entonces necesito encontrar la constante de integración, condición inicial en 0, y cualquier otra constante la puedo encontrar con cualquier otra condición que no sea la inicial. Puede ser de 1 en adelante. Y si tengo 100 condiciones, cualquiera de las 99 que no sea la inicial me sirve para encontrar la constante que yo quiero. Si tengo 3 constantes, la constante K de transferencia de calor y la constante K dieléctrica y la constante de integración, tengo 3 constantes, necesito esta para la constante de integración y 2 más para las siguientes constantes, que no me interesan cuáles sean. ¿Sí? Entonces las condiciones iniciales me sirven para encontrar constantes de integración y las constantes que no sean iniciales, como esta o esta, me sirven para encontrar cualquier otra constante que yo necesite, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿sí queda claro lo de condiciones iniciales? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, después de ello, pues vamos a abordar el tema. Fíjense bien, ecuación diferencial de primer orden. ¿Esto es de primer orden? Sí. Sí. Muy bien. ¿Es lineal? Sí. Ah, no, no lo es. Ustedes díganme, No, no lo es. ¿por qué? Porque está multiplicado por una función a x más y. Exactamente. La función que me interesa está dentro de otra, no es lineal. Ujú. Muy bien. Bien, entonces vamos a aplicar el tema de separables. Hay que separar en dos funciones, en x e y cada una que multiplique su diferencial. Pero lo primero que vamos a hacer es que yo no veo aquí de x ni de y, como en el ejercicio anterior. Pero lo primero que vamos a hacer es reescribir esta notación, porque esta es una notación de derivada. Vamos a reescribirla. Acá voy a tener x más y por el diferencial de x sobre el diferencial de y a la x. Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Solo estoy reescribiendo la notación. Entonces aquí ya tengo, perdón, es al revés, ¿no? Porque es y', entonces es al revés. Si fuera x', fuera así. Es al revés. Vale. Bien, entonces te estoy reescribiendo mi notación nada más, ¿sí? Ahora lo que hago es separar esta notación. Entonces, este que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. O sea, e a la x más y, diferencial de y, igual a x diferencial de x. ¿Por qué lo puedo pasar multiplicando? Porque están multiplicando aquí, ¿no? No hay una suma, entonces puedo hacer eso. Bien, entonces les pregunto, aquí tengo el diferencial de y, ¿aquí tengo una función que depende única y exclusivamente de y? No. No, ¿verdad? Tiene aquí y. Y aquí, digo, tiene, y aquí tengo una función que depende única y exclusivamente de x. Bueno, ahí sí. Aquí sí, pero aquí no. Aquí me Ujú. estorba esta x que está aquí sumando. ¿Cómo puedo dividir esto? ¿Cómo lo puedo separar? Reglas Teniendo de e a la exponencias. x por e a la y. Exactamente. Cuando hay un producto de dos potencias de la misma base, se suman. Entonces acá tengo e a la x por diferencial de y igual a x diferencial de x. Ahora sí, como están multiplicando, este puede pasar dividiendo. Entonces sería e a la y diferencial de y igual a x e a la menos x de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo voy a tener una función que depende única y exclusivamente de mi diferencial, de y. Y acá tengo una función que depende única y exclusivamente de mi diferencial, que es x. ¿Sí? Perfecto. Ya llegué a la estructura. Entonces, cuando llego a la estructura, lo único que queda es simplificar las derivadas, porque mi solución no tiene derivadas. Y eso es integrar ambos lados. ¿Cuánto me queda la integral de este lado? La y E a la y. más e. No sé.
Como ya vimos en el ejercicio anterior, la más c la voy a colocar de este lado, ¿no? Ya directamente en una constante. ¿Y cuánto me queda esa integral? Sí, es por partes, ¿no? Sí. By parts. ¿Cómo me quedaría esa? Bueno, nada más como comentario, no me acuerdo si ya se los dije. Pero hubo una vez un compañero en una licenciatura, uso un manual parecido para la licenciatura. Bueno, creo que es el mismo, pero cambian los exámenes, el nivel, igual el nivel de las tareas. Que me dijo de que me había copiado de un canal de YouTube. Me dijo cuál era el canal y me fui, es Mate Fácil. Y sí, efectivamente son ejercicios muy parecidos o iguales. Sin embargo, me entró mucha intriga, porque realmente no me copié, y empecé a ver todos sus videos de todos los canales. Y en uno de los videos, que no recuerdo cuál es, obviamente de ecuaciones diferenciales, da la referencia, y es la referencia de Fausto, creo que es uno de los libros que yo manejé para el manual. ¿Por qué? Porque es muy sencillo y en lo particular me gusta cómo explica. Es un libro de 100 hojas, creo, de ecuaciones diferenciales. Y él también ocupó el mismo. De hecho, yo ocupé como unos 15 libros más o menos para tareas y para el manual. Entonces, él se guía del mismo libro, de 2 libros que tengo, que son muy fáciles de entender, pero no son tan conocidos. Pues no es como el de Sil, por ejemplo, o el Pérez Carmona, que todo el mundo lo usa. No son tan conocidos. Entonces ahí vi esa coincidencia. Por si ustedes ya la habían notado, que hayan visto esos videos y luego el manual o ahorita las clases, pues no es que me haya copiado, no, simplemente agarramos la misma referencia. Y los libros los tengo y si gustan se los comparto para que lo puedan, para que puedan cerciorarse, ¿no? Que no me copié de Mate Fácil. Él agarra los ejemplos resueltos y pues yo tengo de todo, ¿no? Agarro los ejercicios que tiene el libro para tareas y eso lo resuelvo también. Agarro de todo un poco. Bien. Quedaría, ¿Cuánto da? no sé si me equivoqué o no, pero es menos x e a la menos x Más X. es positiva. Mm. ¿No sé? ¿O es menos X? Ya no sé. Dime, sin miedo. Sí, yo ¿Vale? creo que sí es más x. Más o menos. ¿Qué dicen los demás? Y ha de ser porque es la integral, sí. ¿Es más o menos? Yo tengo lo mismo, bueno, tengo menos x Pero a me la menos faltaba x todavía Ajá. menos menos e. e a la menos x. Sí, yo tengo eso. Yo tengo lo mismo que Lu. ¿El U? ¿Quién es Lu? Disculpa. Menos e a la menos x, sí, igual. Ok, menos C. Sí. ¿Estás seguro, pues? No sé. Sí, está bien así. Ahí está. Yo sé que No, estoy sí, lo tengo yo. apuntando. Bien, entonces ya obtengo la solución. ¿Qué tipo de solución es? Implícita. Implícita. Entonces, vamos a colocarla las dos tipos de soluciones, implícita y explícita, para ver cuál es más sencillo sustituir la condición inicial. ¿Sí? Pues vamos a despejar Y. ¿Cómo me quedaría? Pues para despejar Y, ¿qué operador tengo que aplicar para simplificar la Y de esta exponencial? Logaritmo natural. Logaritmo neperiano. Entonces acá tendría, perdón. Tendría Y igual al logaritmo neperiano de menos X, a la menos X menos a la menos X más C. Ahí está. Y tengo mis dos soluciones, implícita y explícita. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser más fácil despejarse sustituyendo la ecuación diferencial, de esta o de esta?
Da lo mismo, pero ¿cuál es más Es fácil? que ahí se puede simplificar más, ¿no? ¿Esta? Sí, porque... Hola. Solo que factorices la e a la menos Ujú. x. Pero bueno, de forma general, ¿cuál es más sencilla de estas dos para despejar C? ¿Esta o esta? La Ah, implícita. no, pues la primera. La implícita, ¿no? Entonces Ujú. vamos a tomar esta, e a la y. ¿Por qué? Porque es la más sencilla, es la que a mí me conviene, ¿no? Las dos me van a dar la misma respuesta porque la solución es única. Muy bien, entonces aplico condiciones iniciales. Ajá, para encontrar C. Ahí está. Entonces mi condición inicial es que y en 0 es igual al logaritmo neperiano de 2. O sea que cuando x vale 0 o el tiempo vale 0, y vale logaritmo de 2. Sería e a la logaritmo de 2 igual a menos 0 por e a la menos 0 menos e a la menos 0 más c. Perfecto. ¿Cuánto es e a la logaritmo neperiano de 2? ¿Dos? 2, muy bien. 2. ¿Cuánto me da este término? 0. Muy bien. ¿Y ese término? 1. 1. ¿Menos ¿Menos uno? 0? Sí. Bueno, menos 1 por... Ajá, Ujú. más C. ¿Sé cuánto vale? 1. ¿Menos dos? Ah, no. Ah, 3. no, perdón. 3, Ay. vas sumando, ¿no? Bien, entonces ya encontré el valor de la constante integración, ¿sí? Entonces, esta solución tendrá de ser general a específico. Y lo único que tengo que hacer es borrar. ¿Por ahí alguien tiene activo el micrófono? Listo. Lo único que tengo que hacer es sustituir la constante de integración. Y esta ecuación ya no es general, es específica. ¿Por qué? Porque ya medí, ya sensé mi fenómeno de infinitos que puedo aplicar. Ya medí mi fenómeno con mis condiciones y lo sustituí y esta es la ecuación de mi fenómeno. No de infinitos, del mío. El que yo tengo ahorita físicamente armado es esta. Si le quito el más 3 y pongo más c, hay infinitas posibilidades de aplicar la ecuación diferencial. Pero ya encontré el más 3, eso indica de mi fenómeno, el mío, nada más, no el de ustedes, el mío. Es imposible que haya dos ecuaciones diferenciales iguales, aún así sea el mismo fenómeno. ¿Por qué? Por las condiciones, porque alguno va a disipar más calor, dependiendo de lo que quieran. Aún así sea el mismo sistema, no van a tener la misma ecuación diferencial, eso es de ley. ¿Sí? Bien, ¿se entiende hasta acá? Sí. Perfecto. Entonces, separables, es muy sencillo. Las condiciones iniciales me sirven para encontrar las constantes de integración. Entonces, si yo tengo una de primer orden, ¿cuántas condiciones iniciales necesito? Una, ¿no? Una. Uno, porque tengo una constante. Y si es de segundo orden, ¿cuántas constantes de integración voy a tener? 2. ¿Y cuántas condiciones iniciales necesito entonces? 2. Dos. Tengo una de orden 4, ¿cuántas constantes de integración voy a tener? 4. ¿Cuántas Cuatro. condiciones iniciales necesito? 4. Igual cuatro. Exactamente. Todo es lógico, ¿no? Bien. Entonces nos vamos ahora con homogéneas. Homogéneas. Bien. Realmente, de los 6 métodos que anotaron, solamente hay 3. Separables, exactas y lineales. Solo hay 3. Hay más, ¿no? Pero pues son las más conocidas. La homogénea, a través de un cambio de variable, la resuelve separable. Por eso ese método para mí no cuenta. De homogéneas. Repito, el de homogéneas, a través de un cambio de variable,
la resuelves separable. La terminas resolviendo como separable. La maquillas para que sea separable y la resuelves por separable. Cuando veamos exactas, bueno, vamos a aprender el método, resolvemos exactas, todo perfecto. De ahí viene factor integrante o factor de integración. A través de un factor integrante que multiplica la ecuación diferencial, la resuelvo por exacta. Lo mismo, no es exacta, le doy una maquillada, ya es exacta, la resuelvo por exacta. Después nos vamos a lineales. Tengo la estructura lineal, es la más fácil, todo el mundo quiere hacer las cosas por lineales porque es muy sencilla. Resolvemos por lineales, va. Después viene Bernoulli y es muy parecido a homogéneas. A través de un cambio de variable, ¿sí?, se reduce a lineal y la resolvemos por lineal. Entonces tengo una ecuación diferencial, la maquillo, ¿sí?, le pego una maquillada para que sea lineal y la resuelva por lineal. Entonces los métodos de solución, solo en este caso vamos a ver 3 como tal, separables, exactas y lineales. Entonces esta que es homogénea, a través de un cambio de variable que tú propones, esa homogénea se convierte en separable. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces a través de un cambio de variable vamos a aplicar álgebra y la ecuación diferencial será separable y se va a resolver por separable, ¿no? Bien, entonces antes de ver la parte homogénea, vamos a ver un pequeño paréntesis de lo que son polinomios homogéneos. ¿Por qué es importante ver esta parte? Porque es una de las estructuras para que tú sepas si la puedes resolver por homogéneas. Aquí hago hincapié en algo. No es el único método, la forma de resolverlo, ¿sí? De hecho, algunas personas, yo lo noté, en fracciones parciales lo resolvieron de una manera diferente en las integrales. No está mal, no se las puse mal, nada, o sea, está bien. Entonces, si ustedes lo resuelven por un camino diferente, que probablemente yo no sepa, o no me guste, ¿no? Porque yo enseño el que para mí es más sencillo, no hay ningún problema, siempre y cuando me lo identifiquen bien y me lo desarrollen bien, ¿sí? Porque si es un método que tal vez yo no he visto o no domino, y si nada más veo que se están brincando y la respuesta, pues no lo voy a entender, ¿no? Entonces, si saben otra manera de resolverlo, que yo sé que sí, algunos lo he notado en otras generaciones, no hay problema, pero desarrollenlo paso a paso, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Polinomios homogéneos. ¿Alguien sabe qué es un polinomio homogéneo? Que es el polinomio y luego igual a 0. No. No, por eso hago este hincapié, porque no tiene algo que ver con igual a 0, el polinomio homogéneo. ¿Alguien tiene idea de un polinomio homogéneo? ¿No? Bien. No es la única explicación, pero para mí es la más lógica. Como tal, no saben de dónde viene el nombre de homogéneas, porque una ecuación diferencial homogénea es que sea igual a 0. Entonces tú esperas aquí que la ecuación sea igual a 0. Realmente todas son homogéneas. Las que hemos visto, bueno, la anterior no era homogénea. Pueden ser homogéneas o no, pero el nombre de homogéneas, al menos en el Pérez Carmona, menciona algo, menciona, oye, mira, realmente no se sabe por qué se llama homogéneas, con certeza, pero definitivamente no es porque cumple con una estructura de homogénea, que es igual a 0. Sin embargo, algunos dicen que le llaman homogéneas porque cumple con la estructura de polinomios homogéneos. Entonces, de ahí el nombre de ecuación diferencial de primer orden homogéneas, porque cumple con la estructura de polinomios homogéneos. Eso es lo que dicen, lo dice el Pérez Carmona y lo dice, no me acuerdo qué otro, no sé si el de Fausto. Entonces, vamos a definir qué es un polinomio homogéneo y eso es muy sencillo. Un polinomio homogéneo es toda aquella función o polinomio que cada uno de sus términos tiene el grado igual, no el orden, el grado. Repito, un polinomio homogéneo es todo aquel polinomio o función que cada término tiene el mismo grado. Un ejemplo.
este polinomio? Vamos a ver. Aquí hay un producto. Se cumple. Mencionar no es que se cumpla algebraicamente, es para observar si es polinomio homogéneo o no. ¿Sí? No quiere decir que se cumpla algebraicamente. Acá hay un producto. Ya sé que no son de la misma base, pero para que puedas verificar que son polinomios homogéneos, puedes sumar sus exponentes. ¿Cuánto me da este término? ¿En qué grado tiene este término? 2, ¿no? 2. ¿Y este? 2, 2. ¿Y este? 2. Entonces, este es un polinomio homogéneo, porque cada término tiene el mismo grado. ¿Y este es homogéneo o no? ¿Polinomio homogéneo? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Repito, porque no lo hagan. Algebraicamente esto no se puede hacer, que sumen los exponentes, pero para observar si es polinomio homogéneo, sí. Ok, ese es polinomio homogéneo grado 3. ¿Y aquí? Sí, también. ¿Cuál también? También, ¿no? No cumple algebraicamente, pero para observarlo sí. 2 menos 1, 1. Y aquí es 1. Polinomio homogéneo grado 1. Muy bien, ya le vamos agarrando la onda. ¿Y este? También, ¿no? También, Sí. porque raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Raíz cuadrada de y al cuadrado es y. Entonces, 1, 1, 1, 1. Cumple. ¿Y este? También, ¿no? Exactamente. Cuando la variable de interés esté dentro de una función, como un seno, un coseno, un logaritmo, una tangente, una exponencial, fíjense del argumento. Aquí el argumento está a la 1 y este está a la 1. Polinomio homogéneo grado 1. ¿Y este? También. También. No me fijo, me fijo del argumento. El argumento es x al cuadrado y aquí es y al cuadrado. Son homogéneos grado 2. ¿Y este? No. Yo digo que no. Este no es homogéneo. Porque aquí me fijo del argumento de la exponencial. Está al cuadrado. Perfecto. El argumento del seno está al cuadrado. Perfecto. Pero el logaritmo no. Entonces no es homogéneo. No es un polinomio homogéneo. No cumple. ¿Sí? Entonces, si cumple con un polinomio, lo puede resolver por este método. ¿Sí? Si cumple con polinomio homogéneo, lo puede resolver por este método. ¿Sí? ¿Quién tiene aquí el micrófono? Bien. Es que tengo mucho volumen en la compu y sí suena fuerte. Creo que es Aarón. Sí, es que como estoy viendo el PDF no veo. Voy a copiar el ejercicio. Ejemplo 1. X al cuadrado más 8xy. Ah, no, este es para ver si era homogéneo. No. Ah, este sí. Sí, este sí. Al cuadrado. Es el de x menos y. Diferencial de y igual a 0. Ok, no tiene condición. Bien, entonces tengo este ejercicio
X al cuadrado más y al cuadrado por el diferencial de X. Aquí ya lo tengo separado. Recuerden que se va a resolver por separables. Entonces, en determinado momento tengo que separarlos, ¿no? Y X por Y igual al diferencial de Y, y esto es igual a 0. No tiene condiciones iniciales, entonces la solución va a ser general, no específica. Yo les pregunto, ¿esto es un polinomio homogéneo? ¿Cumple con polinomio homogéneo? Sí, ¿Sí? sí cumple. Sí. Sí cumple. Muy bien. Dame tantito. Bien. ¿Por qué? Porque olvídense de los diferenciales. Observemos los términos. Aquí hay dos términos. Cuadrado, cuadrado. Perfecto. 1 más 1, 2. Cumple con polinomio homogéneo grado 2. Eso quiere decir que lo puedo resolver por homogéneas. Entonces, el primer paso de homogéneas, paso 1, bueno, aparte de dividirlo, pues ya está dividido, es más fácil, es proponer un cambio de variable. Hay dos nada más. Y igual a u por x o x igual a u por y. No hay más. Son esos dos. Bien. Ahora, ¿cuándo aplicar cada uno de ellos? Muchos se evitan del relajo y dicen, ¿sabes qué? Yo me voy siempre a la izquierda. Si a la izquierda hay un diferencial de x, pues ese sustituyo. Yo me voy siempre por y, porque es más fácil. Yo me voy siempre por x. Sí, está bien, pero luego el álgebra se pone espantoso. Entonces, un tip que yo les puedo dar para reducir el álgebra y que sea más efectivo el ejercicio y sea más certero, porque puede que te equivoques en el cambio de variable y eso lo vas a ver cuando te quedan unas integrales muy complejas. Quiere decir de que el otro cambio de variable puede ser más sencillo. ¿Qué consejo les doy? Ubiquen los diferenciales. Ubiquen qué diferencial tiene menos términos y es más sencillo. ¿Cuál de estos dos diferenciales tiene menos términos y es más sencillo? Diferencial de y. El de y. Entonces tomo ese cambio de variable. Y igual a u por x. Repito, para que puedan seleccionar un cambio de variable, observen el diferencial que esté más sencillo y con menos términos. Y la letra que tenga ese diferencial, esa escojan para el cambio de variable. ¿Sí? Bien, entonces como vamos a hacer un cambio de variable, pues aquí y cuadrada obviamente lo puedo tener fácilmente. Esta y la tengo fácilmente, pero me falta ¿cuál? De Y. El diferencial de y. Entonces vamos a derivar. ¿Cuánto me queda esta derivada? X. No, las dos son funciones. U también es función, porque va a sustituir a la y, entonces es una función también. Una variable, pues. U también es variable. O sea, las dos son variables, pues, porque como voy a cambiar a la y, la u también tiene que ser variable, no puede ser constante. Las dos son variables. ¿Cuánto me queda esa derivada? Diferencial de U por X más diferencial de X por U. Muy bien. U por b, ¿no? Esta es u por b, porque es un producto de funciones. Entonces ya tengo cuánto vale y para sustituirla aquí, para sustituirla acá, y ya sé cuánto vale el diferencial de y para sustituirlo aquí, entonces ya no voy a ver ninguna y. Todo va a ser respecto a u. Muy bien, entonces el paso 2 es sustituir cambio de variable y simplificar. Entonces tengo
x al cuadrado más y, pero y vale u por x al cuadrado, por el diferencial de x, menos x por y, u por x, por el diferencial de y. Resulta que el diferencial de y vale x derivada de u más u derivada de x. Y esto es igual a 0. ¿Sí queda claro aquí? Este es y cuadrada, este es y este es diferencial de y. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Acá es x cuadrada más u al cuadrado, x al cuadrado, diferencial de x, menos u por x al cuadrado por x, diferencial de u más u diferencial de x igual a 0. Paz y paz. Ahora voy a multiplicar esto, un monomio por un binomio. Entonces, y aquí también, ¿no? Acá me quedaría x al cuadrado diferencial de x más u al cuadrado por x al cuadrado por el diferencial de x. De x multiplica. Menos por más, menos u cuadrada por x, u al cubo, diferencial de u, más por menos, menos u por u cuadrada, x cuadrada, diferencial de x igual a 0. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Entonces, cuando ustedes sustituyen el cambio de variable, yo les garantizo que esta ecuación diferencial es separable. De ley es separable. Vamos a ver si es cierto. Antes de hacerlo, vamos a ver si hay términos semejantes. Segundo, ¿no? Con este, ¿no? Son semejantes. Y opuestos. Entonces, acá me queda x al cuadrado, diferencial de x, menos u por x al cubo, diferencial de u es igual a 0. Entonces, es diferencial de u, diferencial de x. El diferencial de u lo voy a pasar de un lado. Obviamente, esto es separable. Entonces, se resuelve por separable, será lo que les decía. Aquí me estorba hasta x, la voy a pasar dividiendo. Entonces, acá tengo... Perdón. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya tengo la estructura de separable. Tengo la función con su diferencial, la función con su diferencial. Aplico la solución. Y la solución es integrar ambos lados. ¿Cómo me queda la primera integral? Logaritmo de x. Logaritmo natural de x igual a u cuadrado sobre 2. Más C. Sí, muy bien. Ahora les pregunto, ¿esto es mi solución? Ya sea implícita o explícita. No, porque falta volver a sustituir la y. Exactamente. Esta u yo no la tengo aquí. Entonces no es mi solución. Es la solución general, pero con el cambio de variable. Pero yo esta variable u yo no la tengo aquí. Entonces necesito retornar esa variable. Y vamos a despejar. ¿Cuánto vale u de acá? Y sobre x. Exacto. Entonces vamos a retornar. Ahora, yo les aconsejo, para que sea más sencillo, que despejen u directamente. Y ya que tenemos u igual a algo, sustituir para que sea más fácil el despeje. Entonces acá sería u es igual a la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x al cuadrado más c. ¿Están de acuerdo? Pero por el 2, ¿no? Aquí está. Ah, sí, cierto. Si una Claro. constante multiplica logaritmo, sube como exponente. Sí, sí, sí. Entonces ya tengo la u despejada, la puedo sustituir. Y sobre x es igual a la raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x al cuadrado más c. Pueden dejar 2x, 2 logaritmo de x, es lo mismo. Y ahora sí despejo y es más fácil. X logaritmo de x al cuadrado más c. Ahora sí, esta sí es mi solución general explícita.
explícita porque tiene constante, ¿no? Y es general, porque está la constante. ¿Queda claro esta parte? Sí. ¿Sí? Bien, déjeme ir por mi cargador porque ya se me va a apagar mi compu. Bien. Ok. Bien, entonces vamos a hacer otro. Si alguien tiene abierto el manual y quiere hacer alguno en específico, dígame cuál y lo hacemos. Pues sí, mejor ustedes escojan uno. Que sea homogéneo. Sería el ejemplo 2, ¿no? ¿Cuál quieren? Pues el último, ¿no? ¿Cuál? Dígalo. Sí, es 2y menos 2xy cúbica más 4x más 6 y todo eso por diferencial de x más... O sea, ¿perdón? Este no es homogéneo. Aquí es cuarto, aquí es uno, y aquí es uno, y aquí es cero. Ok. Entonces, este no es homogéneo. Tienen que ser de homogéneas. Si le bajan, después de la parte teórica, van a haber como 15, 20 ejercicios de homogéneas. Ya. Seno de x por coseno cuadrado de y diferencial de x Seno de x. menos... Aguántame, coseno de x. Todo esto por el diferencial de x. Ajá. ¿Ok? Era coseno cuadrado de y. Ah, ok. Ah, Menos coseno de x por seno de y diferencial de y. coseno de x menos coseno de y, perdón. No, coseno de x por seno de y Ah, ok, pues seno de y. diferencial de y igual a 0. Ok. Ujú. ¿Cumple o no cumple con homogéneos? Cumple. Pero si aquí hay un cuadrado.
argumento no. ¿Mande? Pero el argumento no es al cuadrado, ¿sí? Eso, mero. El argumento no está al cuadrado. Muy bien. Entonces, pero este es separable, ¿no? Este es más fácil por separable. U por X. Ah, sí. Sí, este es separable. Es más ¿No fácil. es la que ya habíamos hecho? Sí, de hecho creo que ya la habíamos hecho. Otra. Abajito. No separables, homogéneas. Eso es más fácil por separable. Vamos, bájenle más. Le van a decir homogéneas. Ahí viene un grupo y si le bajan más, después de Bernoulli van a encontrar un buen de ejercicios de cada uno. Ahí te dice separables como 20, homogéneas como 15 y así. Vamos. Ahora que hay otra. Y más X por diferencial de Y, todo eso. Menos Y menos X. Todo eso por diferencial de X igual a 0. Ok. Bien, ¿esa es homogénea? Sí es. Bien, es homogénea, ¿no? Entonces, no hubiera borrado los pasos. Paso 1 es proponer cambio de variable. ¿Qué variable quieren proponer? La que ustedes me digan. ¿Cuál es más fácil, cuál es más sencillo o cuál quieren simplemente? Pues son iguales, Lo ¿no? mismo, ¿no? Yo digo Creo que es igual. Entonces, ¿cuál? la primera que no tiene negativo. Ok, entonces por ahí dicen la primera. Entonces sería y igual a u por x. ¿No? Entonces, derivada de y, pues ya la calculamos una vez. Y es igual a u por el diferencial de x más x diferencial de u. Perfecto, muy bien. Paso 2, sustituir, ¿no? Sustituir cambio de variable y resolver de una vez. Perfecto. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, igual que el anterior, donde hay una y, voy a sustituir. ¿Sí? A ver, espérenme tantito. Bien. Ok. Entonces vamos a sustituir. Aquí sería u por x más x. Y aquí el diferencial de y lo voy a sustituir como u de x más x de u. Menos y. Y vale u por x, ¿no? U por x menos x. Diferencial de x igual a 0. Muy bien, entonces aplicamos un producto de binomios. Entonces acá me quedaría u al cuadrado por x diferencial de x más u por x al cuadrado diferencial de u más x, bueno, u por x diferencial de x más x al cuadrado diferencial de u. Menos por más, menos u por x diferencial de x, menos por menos más, x diferencial de x igual a 0. Hay que irlo haciendo porque tal vez me equivoque y me puedan corregir. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Creo. Vale. Ok, deben de haber términos semejantes de ley. Estos dos, miren. UX de X. Este
con este. Entonces por acá me queda u cuadrada x diferencial de x más x al cuadrado diferencial de u más x diferencial de x. ¿Y dónde está la aquí? ¿Solo hay uno? Sí, solo hay uno. Ok. Igual a 0. Ok. Entonces vamos a pasar el diferencial de u de un lado, ¿no? Para que sea más sencillo. Entonces vamos a ver u al cuadrado. Faltó ux al cuadrado diferencial de u. Ah, sí, cierto. El del medio. El segundo término. Ese faltó. Este va. Sí. Más ux al cuadrado diferencial de u igual a 0. Ahí está. Sí. Sí. Entonces vamos a pasar las u de un lado y las x de otro lado, ¿no? U cuadrada x diferencial de x más x diferencial de x igual a menos x cuadrada diferencial de u menos ux al cuadrado diferencial de u igual a, ahora está. Sí. ¿Vamos bien? Creo que sí. Sí. Bien. Muy bien, entonces esto ya es separable, ¿no? Entonces hay que aplicar álgebra. ¿Qué podemos hacer de este lado? Bueno, ¿qué podemos hacer en ambos lados? Factorizar. A ver, ¿qué factorizo aquí? X. La X. X diferencial de x. X diferencial de x, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que el objetivo es separar una variable de otra, dejarlas multiplicando. Entonces, si solo... Como que creció mucho, ¿no? Entonces acá me quedaría x diferencial de x u cuadrada más 1. Ajá. ¿Y acá qué puedo factorizar? X cuadrado diferencial de u. Sí, sí quedaría solo. Ahí está. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces de acá, de esta, como es u, me estorba la x cuadrada y de esta me estorba u cuadrada más 1. Entonces las intercambio, ¿no? Entonces acá me va a quedar de x sobre x y acá me va a quedar de u 1 menos u sobre... Le faltó un menos, ¿no? En el 1 menos u. Sí, es -1. Ah, bueno, así dejamos. ¿Sale, late? Sí. Acá está, ¿no? U cuadrada más 1. Perfecto, ya la separamos. Entonces, acá me va a quedar la integral del diferencial de x menos sobre x igual a la integral del diferencial de u de 1 menos u sobre u cuadrada más 1. ¿Cuánto me da la primera? Menos Pero no logaritmo sería, natural de x. ¿no sería también 1 menos u? Digo, 1 más u. Ah, sí, perdón. Ya, Ahí está. ya, ajá. Ok. Gracias. Ajá, menos logaritmo o x a la menos 1, ¿no? Da lo mismo. Vamos a dejarlo un tantito así, a ver qué nos favorece. ¿Y esta cómo nos queda? Resuélvanla. Sería un medio del logaritmo de u cuadrado más 1. Un medio. Un medio. ¿Un medio de qué, perdón? No, creo que no, perdón. No, es 2. ¿Dos? ¿De qué? Logaritmo natural Logaritmo de u cuadrada más 1. ¿no? Es un medio, ¿no? Porque hay que completar el diferencial, no se les olvide. La derivada de esto es 2u. Y aquí tengo u. Pero no es solo una integral. Ahí no estoy de acuerdo. Porque si ustedes derivan, si quieren tomar como u
o v. Todo lo que está abajo, su derivada es 2v y aquí tengo 1 más u, entonces no la puedo usar. No se tienen que separar. Exactamente. Lo más Primero con acorde es que separes en dos integrales. Aquí hay dos términos. Uno entre estos, una integral, más u sobre estos, otra integral. Es lo más sencillo. ¿Cómo nos queda la primera integral? 1 sobre todo esto. Logaritmo natural de Arco tangente de U más C. Exactamente. Arco, tangente. ¿Es u cuadrado o u? Eso sí no me... U. Así nada más, ¿verdad? Porque es u sobre a, ¿verdad? Sí. Ok. Más, ¿y cómo me queda la segunda integral? Vamos a la segunda integral. Esta. Ahí sí sería un medio del logaritmo natural de u cuadrada más 1. Perfecto. Muy bien, entonces ya encontramos la solución. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hay que hacer es retornar la variable. Aquí es casi inevitable que hay algunas que son muy difíciles de dejar explícitas, ¿no? Algunas. Entonces, si el ejercicio no te dice encuentra la solución explícita, pues no la resuelvas, ¿no? Puedes encontrarla implícita, no hay problema. Entonces acá me quedaría como logaritmo de x a la menos 1 igual al arco tangente. ¿Cuánto vale u? Y sobre X. Y sobre x, ajá, más un medio de logaritmo de y al cuadrado, x al cuadrado más 1. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Y esta es mi solución general. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Alguno de ustedes ya dio clases de matemáticas? Sin pena. asesoría. ¿Asesorías de matemáticas? Sí. ¿De estos temas también? ¿Cuál fue la pregunta? No, de funciones. Ah, ok. ¿Mande? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. Si alguien ha dado clases de mate en licenciatura de mate, ya sea de diferencial, integral o para arriba. Ah, no, solo asesorías. Ok. Está bien. Bueno. Bien, Tengo una entonces, pregunta. Ahí también habría una constante de un más C, ¿no? claro. Ah, ok, va. Más C, ¿no? Porque son integrales indefinidas. No, eso sí se me olvidó. Igual acá, ¿no? Más C. Más C. Perfecto. ¿Queda claro el método de homogéneas? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Hicimos al azar ejercicios, ¿no? Y da la casualidad que los dos cayeron con el cambio de Y, pero no es necesario. No es necesario que todos sean con Y. No se les olvide. Ubico qué diferencial es más sencillo, que tiene menos términos, y ese escojo. ¿Por qué? Porque el diferencial tiene dos términos de ley, como este. Entonces, si aquí tienes 3, 3 por 2 se vuelven 6 términos. Y si aquí tienes 1, pues se quedan con 2. Por eso es el tip que yo les digo. Ese es el por qué. Porque el diferencial tiene 2. Si aquí tiene 2, se vuelven 4. Entonces lo haces más grande. Por eso ubiquen el diferencial más sencillo y el de menos términos. Bien. Vienen las exactas. Perfecto. Muy bien. ¿Qué me dicen las exactas? Bueno, las exactas tienen una estructura.
que es, normalmente se maneja así. Ajá. Hay una función que depende de dos variables. Aquí ya no necesariamente debe depender de una, porque ya no la voy a resolver por separable. Entonces, aquí tengo una función que puede depender de las dos, de una o de dos, por el diferencial de x. Eso sí es importante, los diferenciales están separados. Más otra función cualquiera que puede depender de las dos variables que multiplica el diferencial de y eso igual a 0. ¿Sí? Repito, como no la voy a resolver por homogéneas, no me interesa que aquí sea solo x y aquí solo y. Pueden depender de las dos. Ajá. Entonces, aquí tengo, normalmente se llama m y n, ¿no? Normalmente. Entonces, para que una ecuación diferencial sea exacta hay un criterio, y ese criterio es que la parcial de m respecto al otro diferencial, sea estrictamente igual a la parcial de n respecto a su diferencial opuesto. Si este criterio se cumple, es exacta. Si la parcial de m respecto a y es estrictamente igual a la parcial de n respecto a x, entonces es exacta. Y se resuelve por exacta. ¿Sí? Ese criterio se debe de cumplir. Bien. Ahora fíjense bien. Acá tengo una función. Y esa función, respecto a quién está derivado. X. Entonces yo puedo decir que esta es una función f que depende de x, y, parcial de x. Más, tengo la misma función. ¿Por qué la misma función? Porque la solución, si yo la sustituyo aquí con la derivada de x y aquí con la derivada de y, me tiene que dar 0, ¿no? Entonces tengo la misma función derivada parcialmente respecto a y. Esta es otra estructura, o sea, esta es otra forma de ver la estructura de exactas. ¿Se entiende esta que esta es igual a esta? ¿Sí? Bien. Entonces, yo lo que voy a buscar es que ahora los ejercicios, si no están separados, separarlos. No separar las variables como tal, simplemente que haya dos diferenciales. ¿Sí? Lo que multiplica cada diferencial no necesariamente tiene que ser solo de x o solo de y. Puede depender de las dos cosas porque no lo voy a resolver por exactas, por separables. Y para que yo lo pueda resolver por exactas, estas dos parciales deben de ser iguales. Si no son iguales, no es exacta. Entonces, vamos a intentar resolver uno. Algo que se me había olvidado comentarles. Los 6 métodos que estamos viendo son de soluciones de primer orden. No quiere decir que el primer ejercicio que hicimos de separables sea exclusivamente de separables. Si puede resolverse por homogénea, se resuelve por homogénea. Si cumple con polinomio homogéneo, si cumple con esta parcial, lo puedo hacer por exactas. Lo puedo hacer por factor integrante, o lo puedo hacer por lineal o por Bernoulli. Una ecuación diferencial la puedo resolver por las 6, o por 3 métodos, o por 2, o por 1 nada más, o por 5, ¿sí? No necesariamente tienen que ser exclusivos de cada método, lo puedes resolver por uno o más, ¿no? Son herramientas nada más. Hagan de cuenta que esto es la inversa por adjunta, pero hay por cofactores, por Gauss-Jordan, por eliminación gaussiana, por Kramer, ¿no? Son diferentes métodos para conocer la inversa, pues esto es lo mismo. No todos los métodos son tan sencillos para la inversa y lo mismo sucede acá, ¿no? Entonces váyanse a exactas y díganme un ejercicio. El que quieran. Igual hay varios ahí para que puedan escoger. Se peleen. Vamos a ver. A ver, Juan, David, ¿puedes darme un ejercicio del manual? Para que no sea monopolizado este rollo.
Que sea de exactas, ¿no? Para que resolvamos por ese método. Yo le doy uno. A ver, chavo. Paréntesis, Y, o sea, al exponencial de Y. Ajá. ¿E a la Y? ¿Así? Ujú. A Ajá. ver, es que no veo. Ajá, así. Más 6, ¿Mm? cierra el paréntesis. X, 6X, Ah, ok. Ajá. cierra el paréntesis de X, Perfecto. más X, a la exponencial de Y, igual a 0. Perfecto. Muy bien. Entonces ya su compañera nos da este ejercicio. ¿No? Lo tomó, no sé si del manual, pero bueno, da igual, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, el primer paso, es el criterio de exactas. Este criterio me va a determinar si realmente lo puedo hacer por exactas. Entonces, el paso 1 es